Buenas, mi nombre es Sabrina Ortega Leiro y soy de la Universidad del Valle de México. Soy del primer semestre Grupo D y yo les voy a explicar lo que es el aparato de Golgi. Su principal función es de procesar, empaquetar, distribuir y secretar células. Trabaja como línea de montaje recibiendo proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso. Este libera vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes destinos, como lo son los lisosomas, a la membrana plasmática y al medio extracelular. El aparato de Golgi está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Está formado por una o más series de cisternas ligeramente curvas y aplanadas limitadas por membranas, y a este conjunto se conoce como apilamiento de Golgi o el dictiosoma. Este que ven aquí es el aparato de Golgi. Su forma, pues como podrán notar, es así como lo habían dicho, discoidal. Esas son sus partes, que es la vesícula de transporte, que es la que va pasando por aquí, la cisterna cis, que es la primera cisterna. Luego está la cisterna intermedia, que es esta granota, y la cisterna trans. Esta es la vesícula. Esta es la vesícula secretora, que sale por aquí. Y las proteínas liberadas son estas y esta que salen por la membrana celular, que es esta que está aquí. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas, en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen glicoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas, que son las secretoras y las de almacenamiento. Las secretoras llevan las proteínas al exterior de las células para después ser liberadas, y las de almacenamiento o lisosomas, donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento exacto de ser exportadas. La estructura del aparato de Golgi es que está formado por una serie de cisternas adosadas que se clasifican según su posición y función. La cisterna cis es la que se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual recibe vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. Las cisternas intermedias son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi, y este se encuentra entre la cisterna cis y la trans, y es donde da el paso de las vesículas. Direccionada a la membrana plasmática y ligado al retículo endoplasmático liso. Este de aquí es que las células de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. Como lo podrán notar aquí está la vesícula de transporte, aquí está la membrana plasmática, y de aquí salen las otras vesículas de transporte, que es esta, lo mismo, podrán notar. Y esto concluye el aparato de Golgi. Ahora les voy a explicar los que son las vesículas que se encuentran aquí. ¿Ok? Bueno, las vesículas son formadas por el retículo endoplasmático liso, que se encuentra acá, uniéndose entre ellas agregados túbulos vesiculares, los cuales son transportados hasta la región cis del aparato de Golgi por proteínas motoras guiadas por microtúbulos, donde se fusionan con la membrana de este, así vaciando su contenido en el interior del lumen. Bueno, hay tres tipos de vesículas, que son las vesículas de exocitosis. Este tipo de vesículas contienen proteínas que deben ser liberadas en el medio extracelular. Después de internalizarse las proteínas, la vesícula se cierra y se dirige directamente hacia la membrana plasmática,
con la que se fusiona, liberando así su contenido al medio extracelular, y este proceso es denominado secreción constitutiva. Por ejemplo, que son los anticuerpos liberados por linfocitos B activados. El otro tipo son las vesículas de secreción, como esta que se encuentra aquí. Este tipo de vesículas contienen también proteínas destinadas a ser liberadas al medio extracelular. Sin embargo, en este caso la formación de las vesículas va seguida de su almacenamiento en la célula, donde se mantendrán a la espera de su correspondiente. Las vesículas va seguida de su almacenamiento en la célula, donde se mantendrán a la espera de su correspondiente señal para activarse. Cuando esto ocurre, se dirigen hacia la membrana plasmática y liberan su contenido, como en el caso anterior. A este proceso se le llama secreción regulada, y un ejemplo es la liberación de neurotransmisores desde las neuronas. Las vesículas lisosomales, este tipo de vesículas transportan proteínas destinadas a los lisosomas, unos pequeños orgánulos de degradación en cuyo interior albergan multitud de hidrolasas ácidas, lisosomas de almacenamiento. Estas proteínas pueden ser tanto enzimas digestivas como proteínas de membrana, y la vesícula se fusiona con un endosoma tardío y transfiere así su contenido al lisosoma por mecanismos aún desconocidos. Ejemplos son las proteasas digestivas destinadas a los lisosomas. La barrera hematoencefálica es una estructura muy compleja que se encuentra constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a una célula adyacente que ya hace parte de la pared interna del capilar. La barrera hematoencefálica en los mamíferos es la encargada de regular y restringir el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias o moléculas, en su caso, que circulan en la sangre. Esto funciona para mantener la homeostasis del microambiente del sistema nervioso central. Las barreras hematoencefálicas tienen como función evitar el paso de cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación del sistema nervioso central. Estas sustancias pueden ser no liposolubles o proteínas. Específicamente hablaremos de cuáles son las funciones que tiene la barrera hematoencefálica. Una de las funciones de la barrera hematoencefálica es la de dar protección al cerebro. Otra de las funciones es recurrir al sistema nervioso. Es un filtro del sistema nervioso central. Permite filtrar cualquier sustancia del sistema nervioso periférico para que entre al sistema nervioso central. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neuronal. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, el cual corresponde al encéfalo y la médula espinal. Las sustancias que deciden atravesar la barrera hematoencefálica debe de ser por transitosis mediada por receptores, por difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores. Las sustancias tienen dos vías de ingreso al sistema nervioso central, pero cabe mencionar que la mayoría de las sustancias no pueden acceder dentro de él o acceder al sistema nervioso central por difusión del líquido encefalorraquídeo. Estas sustancias pueden llegar al líquido cerebral intersticial por medio de la circulación capilar. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intracelular. Existe una membrana basal que forma un revestimiento continuo alrededor del endotelio.
Hay además una capa discontinua de pericito, células en forma de araña cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. Los astrocitos o células gliales forman el 85% de la superficie capilar. El otro 15% está conformado por el pericito y la neurona. La dificultad del paso de sustancias al cerebro se debe a que se debe de atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. Para que una sustancia pueda ingresar al sistema nervioso central y atravesar la barrera hematoencefálica, se dice de que debe tener características físico-químicas. A continuación veremos cuáles son ellas. Una de las características es tener bajo peso molecular. Otra es que tenga afinidad por agua o sean lípidos de membrana o proteínas de membrana. Estas son las características físico-químicas que debe de contener una sustancia para poder atravesar la barrera hematoencefálica. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transporte presentes en la barrera, y la difusión de estos compuestos depende también de las características físico-químicas de las moléculas. Existen algunas enfermedades que afectan la permeabilidad de la barrera, lo cual produce el paso de sustancias. Es importante mencionar asimismo que las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por las células endoteliales capilares que ésta tiene. El movimiento de soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las cuales son las células endoteliales luminales y anuminales. Estas se encuentran separadas por el citoplasma. Incluye el transporte activo, difusión simple de moléculas lipofílicas, así como también está el transporte activo, transporte mediado por receptores, por portadores y de absorción, y también transporte activo de salida. Es muy difícil que una sustancia pueda ingresar al cerebro gracias a esta barrera que se encuentra protegiéndonos para que cualquier sustancia, como por ejemplo la glucosa, entre a nuestro cerebro, las cuales por sus características químicas no pueden ingresar debido a que, como ya se mencionó con anterioridad, deben de tener ciertas características para poder ingresar a esta barrera hematoencefálica y dar acceso a lo que es nuestro cerebro. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Anae Michel y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la membrana placentaria. Primer punto tenemos lo que es la placenta. ¿Qué es la placenta? La placenta es un órgano que se desarrolla en la etapa de gestación de las hembras que se da en los mamíferos, que consiste en una masa esponjosa que se adhiere al útero. ¿Para qué sirve esta? Bueno, esta se encarga de transportar oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. En el momento en el que se realiza la fecundación, la placenta aparece y se va agrandando poco a poco durante los 9 meses de gestación. Esto se debe a las células que se logran desarrollar entre los espermatozoides y los óvulos. Aparte de transmitir nutrientes y oxígeno al bebé, también se encarga de producir hormonas y eliminar los desechos que se encuentran en él. También se crea una hormona que se llama gonadotropina coriónica, además de que también se crean otras hormonas que sirven para el cambio del cuerpo de la madre, como por ejemplo las mamas. Tenemos también lo que es en donde se encuentra el bebé. Tenemos lo que es el saco amniótico. Este se divide, su capa externa se llama corión, la interna se llama amnios. Dentro de ella está el líquido amniótico, donde se encuentra el bebé, y la placenta, que se encarga de, pues, como ya hemos dicho, transmitir los nutrientes. Las funciones de la placenta es el metabolismo placentario. ¿En qué consiste esto? Bueno, la placenta se encarga de sintetizar glucógeno, colesterol y otras grasas que actúan como fuente de nutrientes y energía, pues, para el bebé.
Funciones metabólicas son muy importantes e indispensables para otras dos funciones muy importantes, que son la de transporte y la secreción endocrina. Destacar que el intercambio de gases se da por difusión simple. Un dato muy curioso de esto es que el feto puede llegar a extraer de la madre de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto, interrumpiendo pues la circulación materna. Esto quiere decir, o a qué me refiero con interrupción, si en dado caso a la mamá le llega a hacer falta de oxígeno a un determinado tiempo, podría llegar a ser muy letal para el bebé. La placenta es una barrera celular muy compleja, derivada principalmente de los tejidos fetales y de maternos. Cabe destacar que los fármacos administrados a la madre son muy fácil de que se atraviese también la placenta, provocando también una reacción en el feto. Los fármacos pueden afectar al feto en el periodo de gestación debido a que si se utilizan a lo largo de este periodo, su administración, sobre todo en el primer trimestre, provoca, efectos que cambian su tipo de morfología. Los fármacos pasan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a los 600 pasan fácilmente, en cambio los que tienen un peso superior a 100 pues logran pasar, pero pues con dificultades, o incluso pues no llegan a pasar. Último dato sobre este tema, cabe decir que los anestésicos también provocan un daño al feto debido a que provocan una depresión respiratoria. Esto se debe por 3 factores maternos, paternos o fetales. En conclusión, la barrera placentaria nos sirve mucho pues para transportar oxígeno y nutrientes al bebé, para que pueda mejorar su crecimiento y pueda ir avanzando sin ningún problema. Es muy importante cuidar este periodo en las mujeres embarazadas, debido a que cualquier fármaco o anestésico, como les mencioné, pues puede provocarle cambios morfológicos o enfermedades. Ver que hay diferentes tipos de receptores. Los receptores que son, ahora sí existen muchos tipos y sus características pueden variar, pero en sí vamos a dar 2 clasificaciones, que son vectores intracelulares que se encuentran dentro de la célula o en el citoplasma o en el núcleo, y los vectores que son de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Ahora sí, los receptores intracelulares son proteínas recepturadas que se encuentran internamente en la célula. En la mayoría de sus casos, de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas de bajo peso molecular en sí, y tienen que atravesar la membrana para unirse a un receptor. Vamos a dar un ejemplo de esto, que son los receptores principales de las hormonas. Por ejemplo, los esteroides, y también son hidrofóbicos. Son como las hormonas sexuales, por decirlo así. Cuando una hormona se une a su receptor, permite el cambio conforme a ¿no? Lo que permite que el complejo receptor hormonal ingrese al núcleo y regule la actividad genética. Esteroides, y también son hidrofóbicos. Son como las hormonas sexuales, por decirlo así. Cuando una hormona se une a su receptor, permite el cambio conforme a ¿no? Lo que permite que el complejo receptor hormonal ingrese al núcleo y regule la actividad genética. También una parte de la hormona que se une al receptor puede unirse en secuencia específica al ADN. También hay una vía
en la de señalización en el centro de una célula que empieza con un solo suceso, por decirlo así. Es la unión de una molécula. También son proteínas que se encuentran dentro de la célula o en la superficie plasmática, pues, plasmamembranales. Y los ligandos también podemos saber que son enzimas o proteínas o hormonas. También los ligandos son moléculas que actúan como como señales intracelulares, por decirlo así, que pueden ser péptidos o proteínas como no sé, insulina, entre otros. También pues cada ligando específica al ADN. También hay una vía en la de señalización en el centro de una célula que empieza con un solo suceso, por decirlo así. Es la unión de una molécula. También son proteínas que se encuentran dentro de la célula o en la superficie plasmática, pues, plasmamembranales. Y los ligandos también podemos saber que son enzimas o proteínas o hormonas. También los ligandos son moléculas que actúan como como señales intracelulares, por decirlo así, que pueden ser péptidos o proteínas como no sé, insulina, entre otros. También pues cada ligando tendrá un receptor general con una respuesta. El receptor está podemos hacer un ejemplo que es un receptor, un diferente, un ligando y un diferente. La unión de un ligando al receptor cambia su forma o actividad, y esto permite que envíen una señal, ya sea acelerada o hirviendo en algún proceso. Un receptor, también podemos ver que hay receptores o acoplaciones. Bueno, también algunos neurotransmisores son aminoácidos estándar, como el glutano y también la glicina. Y entre otros son aminoácidos modificados o no estándar. Bueno, los ligandos que se unen al exterior de la célula también están, que son los ligandos que son solubles en agua, son polares o a veces son cargados y no pueden atravesar la membrana plasmática con facilidad. Ahora sí les cuesta. Así que la mayoría de ellos se unen a los dominios extracelulares de los receptores de superficie celular y permanecen en la superficie de la célula. Los ligandos péptidos son proteínas o son la clase más grande y diversas de ligados solubles en agua. Uno de los ejemplos son los factores de crecimiento de las hormonas, como la insulina y ciertos neurotransmisores que entran en esta categoría. Los ligados pépticos pueden tener desde pocos aminoácidos de largo, como las encefalinas analgésicas, hasta 100 o más aminoácidos de longitud. La encefalina, como se menciona anteriormente, algunos neurotransmisores son proteínas, muchos otros, sin embargo, son moléculas orgánicas pequeñas e hidrofílicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aman el agua. Y proteínas G. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una acoplación en una proteína G, que son un complejo, un conjunto vasto de receptores acoplados a proteínas G que basan sus modelos funcionales a la transmisión de señales. A una proteína se une al receptor y genera una cascada de señales. También, es una traducción de señales, como por así decirlo, que derivan de un comportamiento biológico concreto. Y también podemos saber que más del 40% de los medicamentos actuales están compuestos o tienen como fin utilizar la activación de estos receptores.
Existen 6 subtipos de receptores acoplados a proteínas G que se distinguen por su similitud proteica, su mecanismo o su función en sí. Los receptores nucleares. ¿Qué son? Los receptores nucleares son una familia de factores transcripcionales que están activados por el ligando que regulan la expresión de un número muy grande de genes, ya sea de forma dependiente de tipo y contexto celular. Su localización subcelular es muy dinámica y tiene influencia en sus funciones como factores transcripcionales. Cada receptor nuclear posee un ligando específico. Estos suelen acumularse en el núcleo para modular las expresiones de sus genes blancos. Un ligando es una molécula que afecta de algún modo el comportamiento de un receptor. Las funciones de los receptores nucleares es que funcionan como reguladores transcripcionales positivos o negativos de numerosos genes involucrados en importantes funciones fisiológicas, incluyendo el control del desarrollo embrionario y diferenciación celular, y ayudan también a mantener la homeostasis metabólica. Hay 6 tipos de receptores nucleares, que está el grupo 1, que son receptores de la hormona tiroidea, el grupo 2, que son receptores de retinoide X, el grupo 3, que son receptores esteroideos, grupo 4, receptores huérfanos, grupo 5, receptores huérfanos y grupo 6, otros receptores huérfanos. Algunos de estos tipos de receptores son receptores activados por el proliferador peroxisoma. Está implicado en la oxidación de ácidos grasos y se expresa en mayor forma en tejidos metabólicamente activos como hígado, riñón y músculo esquelético, pero también se han encontrado en corazón, monocitos, endotelio vascular y células de músculo liso. Los fármacos, moléculas activadores del PPARA, que son ácidos grasos y fibratos, y el PPRA, que son tiazolidinedionas, tienen efectos antiproliferativos que antagonizan las acciones de la antigentisado 2, tanto in vivo como in vitro, y ejercen acciones antioxidantes al inhibir la generación de especies reactivas de oxígeno y la activación de mediadores inflamatorios en vasos sanguíneos y corazón. Esos agentes reducen la presión arterial en varios modelos de hipertensión, corrigen la disfunción endotelial y ejercen acciones antiinflamatorias y antifibróticas en vasos y corazón. Los receptores hepáticos, se han identificado 2 receptores tipo LXR que son altamente expresados en hígado y en otros tejidos importantes para el metabolismo de los lípidos. Estos receptores funcionarían como sensores de colesterol respondiendo a ligandos naturales y sintéticos como los exciesteroles. Una de las características de los receptores nucleares es que por lo general tienen estructuras moleculares conservadas. Son básicamente estructuras proteicas que poseen varios dominios de interacción, como lo son el receptor DNA, receptor ligando y receptor-receptor. Todos los miembros de la superfamilia de receptores nucleares comparten una organización estructural común que se divide en 3 dominios funcionales: una región terminal que varía en secuencia y longitud entre los diferentes miembros y contiene determinantes estructurales que para la interacción con la maquinaria de transcripción basal y la regulación de su actividad. Una región muy conservada, que es el dominio C, que está implicada en la unión ADN a nivel de los elementos genéticos específicos localizados en la región reguladora de cada gen diana. Región moderadamente conservada, a la cual se fija el ligando o fármaco de cada receptor. Los receptores nucleares igual tienen tipo
tipos de mecanismos de acción, que podrían ser clasificaciones con base en dos criterios distintos, según su mecanismo de acción o según su localización subcelular en la ausencia de ligando. Las sustancias pequeñas lipofílicas, tales como hormonas naturales, difunden a través de la membrana celular y se unen a los receptores nucleares localizados en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Eso produce un cambio en la conformación del receptor que, dependiendo de la clase de mecanismo subyacente, tipo 1 o 2, pone en funcionamiento un cierto número de eventos que finalmente darán lugar a la activación o represión de la expresión génica. De este modo, los RNS podrían ser clasificados según estas 4 clases de mecanismos. En conclusión, sabemos que los receptores nucleares son un amplio grupo de proteínas capaces de modificar la expresión de genes, ya sea de forma positiva o una negativa. De igual forma, cada receptor nuclear tiene un nucleando que le estará acompañando. La importancia de estos receptores radica mucho en las implicaciones que ésta tiene en enfermedades de mucha importancia, como la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer y enfermedades cardiovasculares.